bienvenidos a un nuevo video donde vamos a continuar analizando las funciones matemáticas. En este video particular vamos a recordar qué es y cómo se analiza y calcula la ordenada del origen y la raíz o raíces de una función. Antes de comenzar, quiero pedirles un grandísimo favor, y es que este año me propuse como objetivo llegar a los 1000 suscriptores. Ya que, como ustedes saben, este es un canal dentro de todo joven que surgió allá por mediados del 2020. Así que bueno, quiero llegar a ese objetivo, y para ello necesito de su ayuda, ¿sí? Así que si les sirve el video, les gustó el video, lo único que tienen que hacer es darle al botoncito de like, darle al botoncito de suscribirse, para que de esa manera, cuando subo nuevo material, la campanita les notifique que hay un nuevo video y estén actualizados con el canal. Así que, y obviamente, compartir con amigos, familiares, vecinos, vecinas, novios, novias, a cualquier persona que le puedan compartir, me hacen un grandísimo favor. Así que bueno, sin más tiempo que perder, arrancamos con el video de esta manera. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el análisis de la ordenada del origen y las raíces de una función. En principio, recordarles, rapidito, a qué nos referimos con la ordenada del origen y con la raíz de una función. Para recordarlo, siempre recuerden que cuando trabajábamos el plano cartesiano al eje vertical, que llamamos con la letra Y, que en función también podemos expresarlo como f de x, donde se representan justamente los valores de la función, este eje era el eje de las ordenadas, mientras que el eje horizontal, que llamamos con la letra x, era el eje de las abscisas, ¿sí? Entonces, si recuerdo esto, cuando yo esté analizando o quiera calcular la ordenada del origen, ya sé que estoy refiriéndome al eje vertical, al eje Y, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tenía representado este punto, este de acá, decíamos que este punto tenía coordenadas 1 de x, 2 de y, ¿sí? También podría decir que 2 es la ordenada de x1. Lo mismo acá, si ubico este punto tiene coordenada x2, y1. Entonces, de la misma manera puedo decir que 1 es la ordenada en x2. Entonces, si ahora estoy diciendo que quiero calcular la ordenada al origen, para nosotros en matemática el origen lo representamos con el número 0, ¿sí? Por lo tanto, si quiero calcular la ordenada al origen, o sea, la ordenada en x0, estoy buscando el punto de corte con el eje Y, ¿sí? Ese punto se va a encontrar apoyado en Y, ¿sí? Quiero saber cuánto vale la función cuando el origen, o cuando x, ¿sí?, tiene como valor 0. Es el origen. Ordenada al origen, ¿sí? Por eso ponemos acá que para calcular la ordenada del origen tengo que reemplazar x por 0, ¿sí? Porque es el valor de x en el origen de ordenadas, ¿sí? Y para recordar lo de raíces, voy a borrar esto. Yo siempre hago un ejemplo que para muchos puede llegar a ser tonto, pero me puede ayudar a recordar qué es lo que tengo que reemplazar. Ven acá que en raíces puse, en las raíces de una función, f de x es igual a 0, o en el caso que estemos trabajando con y, con esta otra expresión que es lo mismo. Recuerden que f de x e y es lo mismo. Estoy diciendo que y es una variable que está en función de x, ¿sí? Por eso f de x. Entonces, f de x es igual a 0 o y es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué digo que y es igual a 0? Entonces yo quiero saber cuánto vale la función cuando, mejor dicho, cuál es el valor de x, de abscisa, cuando la función vale 0, ¿sí? El ejemplo que doy siempre es cuando uno, por ejemplo, si escucha la palabra raíces, lo primero que piensa, voy a dibujar acá rapidito,
no soy bueno dibujando, es una planta, un árbol y las raíces de la planta, ¿no? Justamente para que este árbol crezca, lo primero que planteé fue la semilla en la tierra, ¿sí? Si el eje horizontal sería mi piso, mi tierra, el origen o las raíces estarían acá, ¿no? Entonces fíjense, si las raíces están acá, yo necesito averiguar en qué valor de x, en cuál de estos lugares, yo planteé mi árbol, ¿no? Y en estos lugares, fíjense que la función, ¿cuánto vale? 0, porque no llegó a crecer, todavía no creció nada, por eso es la raíz, es el origen, ¿sí? Es como, hablamos de ordenada del origen, bueno, acá sería el origen, pero de la función. ¿Estamos? Bueno, vamos a borrar todo esto. Si les sirvió a modo recordatorio todo esto que acabo de hablar, bienvenido sea. Pero si no, lo que hay que recordar siempre acá, que la ordenada del origen reemplazo x por 0, mientras que en las raíces reemplazo la función o y por 0. ¿Sí? Bien, vamos con un ejemplo sencillo. Si yo tengo una función de este tipo, f de x igual a 3x más 6, esa es una función lineal, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la ordenada del origen? Muchas veces les enseñan, y a modo de recordatorio, ¿sí? De la manera más sencilla de calcular la ordenada del origen, que la ordenada del origen es el término independiente. O sea, acá el término independiente es 6, entonces la ordenada del origen va a ser y igual a 6. ¿Sí? O el punto 0,6. ¿Por qué el punto 0,6? Recuerden que dijimos x vale 0, entonces la coordenada de un punto, el primer valor, ¿sí? La primer componente de ese punto es el valor x, mientras que el segundo componente es la coordenada y. Entonces, la ordenada del origen es 6, porque es el término independiente, en y. Y 0, obviamente, en x. Y ahí estaría también justificado, ahora si lo hacemos como corresponde, si yo tengo que reemplazar x por 0 para la ordenada al origen, entonces me quedaría que la función en 0 es igual a 3 por 0 más 6. Obviamente. 3 por 0 es 0 más 6. Eso me da 6, ¿no? Me fui por acá. Vamos por acá. Costadito. Ahí está. Eso me da 6. Esta manera de calcular la ordenada del origen les va a servir para cuando trabajen funciones que no sean lineales, por ahí un poco más complejas, ¿sí? Las funciones polinómicas, cuadráticas, racionales, logarítmicas, exponenciales, bueno, en fin. Entonces, ordenada del origen, lo que hago es reemplazar x por 0. Borro acá. Entonces ahí ya vamos a poner que esta función, lo voy a copiar acá al costadito, voy a copiar la función nuevamente. Decimos que esta función, la ordenada al origen, es el punto 0, 6. Vamos con la raíz. O raíces, ¿no? Bueno, en este caso voy a poner raíz porque recuerden que el grado de la función, en este caso es una función de grado 1 porque x está elevado a la primera potencia, me dice la cantidad de raíces que tiene. Entonces, una función lineal va a tener una sola raíz, ¿sí? Justamente también porque si lo pienso de esta manera, la función lineal es una línea recta. Entonces, ¿en cuántos lugares va a tocar al eje x? En un solo lugar, o sea, no va a volver. ¿Estamos? Recordamos rapidito eso. Entonces, raíz. En la raíz tengo que reemplazar f de x por 0. O sea que todo esto vale 0. Y acá me queda 3x más 6. Acá es fácil calcularlo porque me queda una ecuación lineal de una sola incógnita. Simplemente tengo que despejar x y obtengo la raíz. El 6 pasa restando. Y el 3 dividiendo, ¿no? Menos 6 dividido 3.
lo copio acá al costadito, me da menos 2. O sea que la raíz va a ser el punto menos 2 en x y en y 0. Recuerden que f de x o y 0, la raíz siempre va a tener coordenada y 0. ¿Sí? Bien, acá hicimos un ejemplo sencillo con una función lineal. Ahora vamos a continuar con un nuevo ejemplo, ¿sí? Trabajando otro tipo de funciones. Bien, continuamos con otro ejemplo. ¿Sí? Acá tengo una función polinómica. En este caso es cuadrática, pero está factorizada. Entonces, acá hay algunas cositas más sencillas que calcular que otras. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, vamos a empezar con la ordenada al origen. Acá, en este caso, la ordenada al origen no está directamente visible, como fue el caso anterior, el término independiente. Porque si yo tengo que separar en términos acá, no tengo. ¿Sí? Está factorizado, tengo factores, no tengo términos. ¿Sí? Estará en multiplicación. Obviamente tengo términos dentro de cada uno de estos binomios, pero yo tengo que trabajar la función en general. Entonces, ¿cómo hago para calcular la ordenada al origen? Y bueno, recordando lo que les dije antes. Lo único que tengo que hacer en la función, ¿sí? Para calcular la ordenada al origen es reemplazar, lo vuelvo a copiar acá, x por 0. Entonces, en lugar de f de x voy a poner f0. Me va a quedar 3 por 0 más 2 por 0 menos 4. Y ahora simplemente tengo que hacer el cálculo, ¿no? Me va a quedar 3 por 0 más 2, obviamente 2, y 0 menos 4 me queda menos 4. Entonces, ¿cuál va a ser la ordenada al origen? 3 por 2, 6. Y 6 por menos 4, más por menos, menos, y 6 por 4, 24. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo la ordenada al origen. Vamos a poner acá que la ordenada al origen, ¿sí?, es el punto, recuerden, x0 e y, que es el valor de la ordenada al origen, menos 24 en este caso. Me estaría diciendo que esta función va a cortar al eje y, ¿sí? Si tengo que hacer después la gráfica, en menos 24. ¿Estamos? Borramos acá. Acá estamos haciendo el análisis, todavía no arrancamos con la gráfica. Bien. Y bueno, y en este caso, las raíces va a ser fácil de calcular, porque están visibles. Si alguien ya se dio cuenta, va a saber que las raíces son menos 2 y 4. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver. Yo acá, para las raíces, dijimos que f de x es lo que vale 0. O sea que me va a quedar 0 igual 3 por x más 2. Ojo acá con querer poner 0 acá en x, porque lo que reemplazamos por 0 es f de x, que en realidad es y, ¿sí? No es x, sino la función, el valor de la función, por x menos 4. Ustedes me van a decir, bueno, pero en el anterior despejábamos x porque me quedaba una ecuación lineal con una sola incógnita. ¿Y acá qué pasó? Fíjense, acá estoy diciendo que el resultado de toda esta multiplicación, que tiene 3 factores, un factor es 3, el otro factor es x más 2 y el otro factor es x menos 4. Toda esa multiplicación me tiene que dar 0. Entonces, principio básico, para que un producto, para que en una multiplicación el resultado sea nulo, o sea 0, es porque uno de los factores, o todos los factores, ¿sí?, pero al menos uno, tiene que ser 0, porque 0 por cualquier número obviamente me da 0. El primer factor vale 3, así que acá yo no puedo modificar nada, por más que cambie x, le dé cualquier valor, este factor va a seguir valiendo 3. O sea que ya tengo un factor que no vale 0. Este factor
va a depender del valor que tome x. Si x vale 1, este factor va a valer 3. Si x vale 2, este factor va a valer 4. ¿Sí? Entonces, si yo estoy buscando que uno de los factores al menos sea 0 para que el resultado me dé 0, entonces puedo decir que acá, si x vale menos 2, este factor va a ser 0 y 3 por 0 ya me da 0. Y acá no me importa, porque acá si x vale menos 2, me va a quedar como resultado menos 6, ¿no? Menos 2, menos 4, menos 6. Pero no me importa que este no valga 0, porque ya logré que uno de los factores valga 0 para que toda esta multiplicación me dé 0. Entonces, acá tengo una raíz. Si x vale menos 2, toda la función, todo esto vale 0. Ahora bien, ¿y la otra? Bueno, la otra va a salir de acá. Yo acá encontré un valor de x para que este segundo factor valga 0. Y para que este valga 0, x debería valer 4 positivo. Si x vale 4 positivo, vamos a borrar acá, 4 menos 4 me da 0. Está bien, acá, si x vale 4, ahora no va a valer 0. 4 más 2 es 6. Pero no me importa, porque 3 por 6, 18 por 0, 0. O sea que acá encontré las dos raíces. Entonces, acá, a diferencia del anterior, acá sí tenemos raíces. Porque hablamos en plural, porque hay dos. Es una función cuadrática, ¿sí? O una función polinómica de grado 2, como lo quieran ver. Entonces, una raíz va a ser menos 2 de x y 0 de y. Recuerden que las raíces tienen valor de ordenada 0. Y la otra, 4 de x y 0 de y. Dos raíces. ¿Sí? Bueno, en este caso vimos una función cuadrática factorizada. Entonces, en este caso, si tengo una función factorizada, la ordenada al origen me va a dar un poquito de trabajo en el sentido de que yo tengo que reemplazar y hacer el cálculo, como hicimos al principio. Pero las raíces las voy a observar a simple vista. Van a ser los términos independientes de estos binomios, ¿sí?, cambiado de signo, para que esto sea nulo, ¿sí? Para que este factor sea 0, tiene que valer 2 negativo, porque menos 2 más 2 es 0. Y para que este factor sea 0, tiene que ser 4 positivo, porque 4 menos 4 me da 0. ¿Sí? Por eso es ese número que vemos ahí, el término independiente, cambiado de signo. Vamos a ver otro ejemplo de cuadrática, para recordar también un poquitito, pero ahora expresado de manera polinómica, ya no es factorizado. Vamos a poner acá 2x² más 4x menos 6. Bien. Acá va a pasar al revés. En el anterior vimos que la ordenada de origen nos dio trabajo y las raíces la podíamos anticipar a simple vista. Acá va a ser al revés. Al estar de manera polinómica, esta función cuadrática, el término, acá sí puedo separar en términos. ¿Sí? Tengo el más y el menos. El término independiente es menos 6. Así que ya puedo decir que la ordenada al origen, ¿sí?, es 0 en x, como siempre, y menos 6 en y. ¿Sí? Si no, lo hacemos de la manera que corresponde, ¿no? Haciendo el cálculo, lo que tengo que hacer es reemplazar esta función x por 0. ¿Qué me va a quedar? F en 0 igual 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0, por ahí no tiene mucho sentido, pero si nos acostumbramos a trabajar de esta manera, si aparece otra función, ¿sí?, logarítmica, racional, la que sea, me evito cualquier tipo de problema, ¿sí? Está bueno saber esto de identificar en los casos particulares cuando se puede observar a simple vista el resultado y después verificarlo con el cálculo, ¿no? Acá 0 al cuadrado me da 0 y 0 por 2 es 0. 4 por 0 es 0 y obviamente 0 más 0 es 0 y 0 menos 6
menos 6. Lo verificamos. ¿Sí? Bien. Borramos. Ya está la ordenada del origen. Y ahora, como es un polinomio de grado 2 o una función cuadrática, sé que va a tener como máximo 2 raíces. Ojo, como máximo dije, ¿eh? No significa que una función cuadrática pueda tener una única raíz que es doble, ¿sí? Que eso ya también lo hablamos en otras oportunidades, o que no tenga raíces, ¿sí? Puede suceder esto. Una función cuadrática, recuerden que es una parábola, ¿sí? Una curva, una parábola, ahí tengo 2 raíces. Podría suceder esto, que el vértice coincida con la raíz, entonces tengo una sola raíz, o que el vértice tenga coordenadas positivas y que sea cóncava, o sea, las raíces se van para arriba, decimos, ¿no? Entonces acá nunca va a cortar al eje X. Entonces tengo 2, una o ninguna raíz. Borramos esto a modo de recordatorio, ¿sí? Siempre está bueno recordar. Entonces, ahora para las raíces la función vale 0. Entonces me va a quedar 0 igual 2x cuadrado más 4x menos 6. Y acá yo siempre veo que muchos se olvidan y empiezan a querer despejar, como hicimos en el primer ejemplo. El 6 lo pasan sumando, después acá ponen, no sé, pasan el 4 restando y ponen 2x juntas, no sé, inventan infinidad de teoremas que no sé qué tipo de teoremas son, ¿sí? Pero no, recuerden que acá hay una formulita sencilla que es para trabajar con los coeficientes de una función cuadrática. El coeficiente principal, o sea, el número que multiplica x al cuadrado, lo denominábamos con la letra A. El coeficiente lineal, el número que multiplica x a la 1, con la letra B. Y el término independiente con la letra C, ¿sí? Para poder utilizar esa formulita que muchos llaman resolvente, que dice que para calcular las raíces de una función cuadrática tengo que ubicar el valor opuesto de b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a, ¿sí? Ojo, esto también quiero hacer una aclaración, porque muchos se lo encajan con que esto es simplemente para calcular raíces de una función cuadrática. También me permite resolver ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Si yo acá en lugar de 0 tengo, no sé, 7, yo este 7 lo puedo pasar restando, lo sumo con el término independiente, acá me queda 0, y puedo utilizar la resolvente para resolver esa ecuación, ¿sí? Recuerden, lo único importante de esto, para usar esta fórmula resolvente, primero, que el polinomio sea cuadrático y que esté igualado a 0. Y en este caso en particular, como quiero calcular las raíces, va a estar siempre igualado a 0. ¿Estamos? Así que resolvemos rápido. Menos b, me queda menos 4, ¿no? b vale 4 positivo. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 4 al cuadrado, 16. Menos 4 por a, o sea 4 por 2, 8, por c que es menos 6. Todo dividido 2 por 2 por a, ¿no? Me perdí ahí. 2 por 2. Ahí está. Sería 4. Bien. Continuamos. Bueno, acá voy a borrar esto y lo voy a poner directamente. Tengo menos 8 por 6. Sería menos por menos más 48, ¿no? Vamos a poner así. Más 48. Después tengo 48 más 16, 64. Lo borro. Y la raíz cuadrada de 64, borro la raíz también, es 8. ¿Sí? Perdonen que esté borrando así, pero bueno, si no, no me alcanza el pizarrón.
Bien, y entonces ahí ya tengo los dos resultados, x1 y x2. ¿Qué voy a tener? Menos 4 más 8 es 4. Y 4 dividido 4, 1. Menos 4 menos 8 es menos 12. Y menos 12 dividido 4, menos 3. Entonces ahí tengo las dos raíces. Lo voy a copiar acá. Una raíz es 1 de x, 0 de y. Y la otra raíz es menos 3 de x y 0 de y. ¿Sí? Bueno, ahí vimos otro ejemplo con una función, en este caso cuadrática. ¿Sí? Ahora vamos con un último ejemplo más y ya los libero por este pequeño video. Bueno, vamos con el último ejemplo. Bien, y acá tenemos una función polinómica, en este caso de grado 3. O sea, ya sé que como máximo voy a tener 3 raíces. Puedo tener 3, 2, 1 o ninguna. ¿Sí? Bien, al igual que la anterior, acá esta función está expresada de manera polinómica. O sea que la ordenada del origen la voy a tener a simple vista. Es el término independiente. 2. Si yo reemplazo f por 0, o x por 0, mejor dicho, voy a tener 0 al cubo, que eso es 0. 0 al cuadrado 0, menos 2, 0. Menos 0, 0. Todo esto me dio 0, más 2, 2. ¿Sí? O sea que mi ordenada al origen, esto no me quiero detener mucho porque es más de lo mismo, me dio 0 en x, 2 en y. ¿Sí? Y con las raíces voy a tener un poquitito más de trabajo. Bueno, acá no tengo una función lineal para igualar a 0 y despejar como si fuese una ecuación normal. Tampoco tengo un polinomio de grado 2, una función cuadrática para utilizar la resolvente que me facilita mucho la tarea. Entonces tengo que recurrir al método de Gauss. ¿Sí? ¿Qué me decía Gauss? Que las posibles raíces, ¿sí?, de un polinomio, de cualquier polinomio, se iban a encontrar en el conjunto formado por el cociente entre los divisores del término independiente y del coeficiente principal. Acá tengo el término independiente, recuerden, es el término que no tiene x, que vale 2. Y el coeficiente principal, que en este caso lo voy a copiar, es el número que multiplica la x de mayor potencia. En este caso, como no había ningún número delante, el neutro en la multiplicación es el 1, así que el coeficiente principal vale 1. ¿Sí? Voy a borrar acá. Ya sabemos que la ordenada al origen me dio 0,2, ¿no? Lo dejamos ahí. Bien. Entonces, voy a llamar, a ver, con la letra P a los divisores del término independiente. ¿Cuáles son los divisores de 2? Y más menos 1, el 1 divide a cualquier número y a el menos 1 también, ¿no? Por eso siempre con los dos signos ponemos positivo y negativo. Y el más menos 2. ¿Sí? Y con Q voy a llamar a los divisores del... Ya no hay más divisores de 2, ¿sí? Ojo con algunos que quizás dicen 4, no. Siempre confunden divisores con múltiplos, ¿no? El divisor, los divisores enteros de 2 son 2 y menos 2, 1 y menos 1, nada más. Por eso es 2, es un número primo, ¿no? Es divisible por 1 y por sí mismo. Bien, no me quiero detener más acá. El 1, ya, esto es sencillo, solamente es divisible por 1 y por menos 1. Bueno, entonces, si voy a hacer Gauss, voy a hacer el cociente, o sea, la división entre los divisores del término independiente y del coeficiente principal. Vamos a ver cuál es ese conjunto. Más menos 1 dividido más menos 1, acá la regla de signos en realidad siempre va a ser uno positivo y otro negativo, así que seguimos con más menos 1. Y 1 dividido 1, 1. Seguimos.
Más menos 2 dividido 1 sería más menos, y 2 dividido 1 es 2. Ya no tengo más nada, ¿sí? En algunos casos puede aparecer, si hubiese sido al revés, este 2 está acá, podría aparecer un medio, por ejemplo, y menos un medio. Pero bueno, en este caso ya no hay más cociente entre los divisores del término independiente y del coeficiente principal. Entonces, este conjunto, ¿sí?, que son 4 números, el 1, el menos 1, el 2 y el menos 2, de esos 4 números, 3 van a ser raíces, ¿sí?, posibles raíces racionales. Bueno, acá, porque como son 4, ustedes pueden elegir. Una manera de calcular las raíces es reemplazar x por alguno de estos números y ver si al reemplazar en el polinomio les da 0, ¿sí? Si les da 0, es raíz. Si no da 0, no es raíz. Y lo otro es utilizar Ruffini, ¿sí? Vamos a utilizar Ruffini para recordar. Pongo los coeficientes del polinomio en cuestión de manera decreciente y ordenada, ¿sí? Entonces, x al cubo, el coeficiente es 1. X al cuadrado, el coeficiente es menos 2. X a la 1, el coeficiente es menos 1. Y el término independiente me da 2. Y acá voy a poner alguna de estas raíces. Voy a probar, no sé, con 1, por ejemplo, positivo. El primer coeficiente baja como está y multiplico. 1 por 1 me da 1. Menos 2 más 1 es menos 1. 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1, eso me da menos 2. 1 por menos 2, esto es menos 2. Y 2 menos 2 es 0. Me dio resto 0. Significa que entonces 1 es raíz. Ya tengo mi primer raíz, x1, y vale 1. Y estos numeritos que quedaron acá van a ser coeficientes de otro polinomio un grado menor al que trabajamos, ¿sí? Entonces este sería el término independiente, 2, negativo, menos 2, menos una x, un x al cuadrado. ¿Sí? Siempre baja un grado. Acá teníamos de grado 3, esto queda de grado 2. ¿Sí? Entonces siempre desde el resto 0 buscamos. El primer numerito es el término independiente, el segundo es de x a la 1, el tercero de x a la 2, y si me quedarían más acá sería x3, x4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y acá, como ya es cuadrático, en lugar de volver a hacer Ruffini o Gauss, ¿sí?, todo este análisis que hicimos recién, acá sí ya puedo utilizar la resolvente, porque es cuadrática. Entonces, acá tengo que a vale 1, que b vale menos 1, y que c vale menos 2. ¿Sí? Entonces voy a borrar todo esto. Vamos a poner acá la primera raíz que encontramos. Era 1, o sea el punto 1 de x y 0 de y. Esa es la primera raíz que encontramos. Entonces, usamos la resolvente para esta función que me quedó acá, y la vuelvo a copiar. Un x cuadrado menos una x menos 2. ¿Sí? Entonces, en este caso no voy a poner x1, 2, sino x2, 3, porque el x1 ya lo encontramos. Me faltan dos raíces. Menos b. Si b vale menos 1, entonces menos b va a ser 1. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2. Entonces menos 4 por 1 es menos 4. Y menos 4 por menos 2, menos por menos es más. 4 por 2, 8. Todo dividido 2 por a. O sea, 2 por 1, 2. ¿Sí? Ya borro esto, que ya no nos hace falta. Y continuamos. 1 más 8, esto me da 9. Y la raíz cuadrada de 9, ya también la borramos, es 3, ¿no? Así que ahí ya tengo las dos raíces que me faltan. x2 y x3. 1 más 3, 4. Dividido 2, 2. 1 menos 3 es menos 2. Y menos 2 dividido 2, menos 1. Entonces, en este caso tengo tres raíces diferentes, ¿sí?, de diferente valor. Se podrían haber repetido, recuerdan, ¿sí?
En ese caso serían raíces de multiplicidad par, pues se repiten una cantidad par de veces, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la otra raíz será 2 de x, 0 de y, y la otra raíz menos 1 de x y 0 de y. ¿Sí? Bien, hasta acá con estos ejemplos recordamos cómo calcular la ordenada del origen y la raíz de una función. Bueno amigos, espero que les haya servido el video, que haya quedado claro el concepto de ordenada del origen y raíces de una función. Si les gustó, les sirvió el video, regálenme un like, suscríbanse y compartan con el resto de sus amigos. Nada más, nos vemos en un próximo video para seguir analizando más funciones matemáticas.